Estimado público Shalom, lo que verán a continuación tiene el fin de expandir y mejorar nuestro conocimiento acerca del Bet HaMikdash, el templo sagrado, desde los orígenes del tabernáculo que edificó Moshe cuando salieron los hijos de Israel de Egipto, hasta la época en que fue construido en Jerusalén. Con respecto a la importancia de estudiar el tema sobre la estructura del Bet HaMikdash, sus cámaras y atrios, nos encontramos en el Yalkut Shimoni. Rabbi Shimon Bar Yochai enseña: Israel rechazó tres cosas: el reino celestial, el reino de David y la construcción del templo sagrado, y no serán redimidos mientras no se arrepientan y supliquen las tres. Vemos, pues, que el estudio sobre el templo sagrado, el Bet HaMikdash, ayuda de manera tangible a acelerar la redención, como lo confirma el Midrash. Cuando los hijos de Israel fueron expulsados al exilio en Babilonia, el santo bendito le dijo al profeta Yehezkel: ve y enseña a los hijos de Israel los planes del templo sagrado. Entonces le preguntó Yehezkel el profeta: Señor del universo, la nación está saliendo al exilio, cada cual lleva su bolsa de viaje en Amán. ¿Es ahora el momento de ir y hablarles sobre la construcción del Bet HaMikdash, de enseñarles este tema? El santo bendito le respondió: sí, anda y enséñales e infórmales que todo el que se dedique al estudio de los planes del templo sagrado, su mérito será para mí como si lo hubiera construido. Vemos que todo el que se dedica al estudio de la construcción del Bet HaMikdash con sus atrios y sus cámaras está realmente contribuyendo a su construcción. Que sea pronto y en nuestros días. Amén. Antes de dar comienzo al estudio sobre la estructura del templo sagrado y de los atrios que lo rodean, apoyándonos con esquemas y dibujos, citemos primero las palabras del Rambam. Él escribe sobre leyes del templo. Es un precepto de realización construir el templo sagrado como está escrito: y me harán un santuario y moraré entre ellos. La razón de la construcción del templo sagrado es atraer la Shejinah, la presencia divina, aquí al mundo material. ¿Por qué en Jerusalén? Porque es el punto donde el santo bendito comenzó a crear el mundo. En ello reside la importancia y la inmensa santidad de esta ciudad. Por eso mismo, fue elegida para ser la sede permanente de la Shejinah, la presencia divina, mediante la estructura del templo sagrado. Hagamos ahora un breve recuento histórico. Desde la época del tabernáculo que edificó Moshe y hasta la época del Bet HaMikdash en su sitio permanente en Jerusalén, Hashem le ordena a Moshe: y me harán un santuario y moraré entre ellos. Por consiguiente, Moshe comienza a construir el tabernáculo un año después del éxodo de los hijos de Israel de Egipto. Así, mientras todavía estaban en el desierto de Sinai, Moshe construye el tabernáculo con madera de acacia y cubiertas de tela. Ese fue el tabernáculo que acompañó a los hijos de Israel durante su travesía de 40 años por el desierto de Sinai. Tras la muerte de Moshe, los hijos de Israel cruzan el Jordán el 10 de Nisan y llegan a un lugar dentro de la tierra de Israel llamado Gilgal. Ahí levantan y erigen el tabernáculo. Su permanencia en el Gilgal es de 14 años, mientras los hijos de Israel conquistaban la tierra para luego dividirla entre las tribus. Transcurridos esos 14 años, el tabernáculo fue trasladado del Gilgal a Shiloh. Sin embargo, en esa ocasión hicieron los muros del tabernáculo de piedra.
aunque el techo siguió siendo de las mismas telas del periodo anterior. El tabernáculo permaneció en Shiloh durante 369 años hasta la muerte de Eli el Cohen. Cuando falleció, la sede del tabernáculo fue destruida y fue trasladado a Nov, ciudad de los Kohanim. Con la destrucción de Nov, ciudad de los Kohanim, el tabernáculo fue trasladado a Gibón. En total, los años que el santuario permaneció en Nov y en Gibón fueron 57. El rey David asume el poder y expresa su deseo de construir el templo sagrado. Sin embargo, Dios le informa que el hombre que construirá el templo sagrado será su hijo Shlomo. Shlomo es un hombre y en sus días habrá paz, por eso es propio que se construya el templo sagrado, el Bet HaMikdash, en su época, y él conseguirá el mérito de edificarlo. Así pues, el rey Shlomo, a partir del momento en que asciende al trono, da comienzo al templo sagrado en Jerusalén. Shlomo tardó 7 años en terminar la construcción. Transcurrieron 480 años desde el éxodo de los hijos de Israel de Egipto hasta que el templo sagrado quedó firme sobre sus cimientos. Este templo duró 410 años, tras los cuales, para nuestra gran desgracia, fue destruido debido a las 3 terribles transgresiones que el pueblo cometió en aquel entonces: idolatría, incesto y derramamiento de sangre. Los profetas nos advirtieron que debemos retornar en arrepentimiento, pero no escuchamos. Entonces, ocurrió lo peor de todo. El Bet HaMikdash fue destruido por mano de Nebuchadnezzar, rey de Babilonia, quien envió un poderoso ejército bajo el comando de Nabuzaradán, quien arruinó y destruyó el templo sagrado el día 9 del mes de Av. Pero, cuando los hijos de Israel fueron expulsados al exilio, el profeta les dijo: este exilio, denominado el exilio babilonio, solo durará 70 años. Una vez que transcurran, regresaréis aquí. Poco antes de que culminara el exilio babilonio en el año 3395 de la creación del mundo, aconteció el famoso milagro de Purim, cuando en los días de Asuero, rey de Persia y Medina, había sido firmado y sellado un decreto para el exterminio total del pueblo de Israel a instancias del entonces virrey Amán el Agageo. No obstante, con la ayuda de Hashem, Mordejai y Esther frustraron su plan. La magnitud del milagro y la cadena de sucesos que hubo quedaron inscritos en el libro de Esther, y hasta nuestros días seguimos celebrando el milagro de la salvación con la fiesta de Purim. Después de 70 años de exilio en Babilonia, Ezra y Nehemías recibieron permiso e incluso fondos de Ciro, rey de Persia, quien los instó a emigrar a la tierra de Israel acompañados de una gran multitud. Ellos comenzaron a construir el Bet HaMikdash II.